En este video tutorial vamos a conocer cómo se grafican los diagramas de despliegue. Antes de iniciar la gráfica de los diagramas de despliegue tenemos que conocer un poco más de teoría. Para hacer referencia a la teoría es el mismo libro que les comenté en la sesión anterior, en los diagramas de componentes, así es que simplemente revísenlos, ¿no? ¿Qué son los diagramas de despliegue? Pues más que nada estos diagramas van a mostrar la relación física de los nodos del sistema, ¿no? Estamos hablando ya de componentes que podemos tocarlos. Más que nada hacemos referencia al hardware de los diferentes dispositivos que formen parte del desarrollo de nuestro sistema. Ojo, pero solo los que necesitemos para el funcionamiento de nuestro sistema de información. Es muy probable que en muchos casos malos diseños van a considerar elementos que no pertenezcan al trabajo en sí del sistema de información y los consideran por gusto, ¿no? Simplemente son elementos que están ocupando espacio y confunden un poco al usuario que los está visualizando, ¿no? Por ejemplo, si estamos desarrollando el sistema de información para control de tesis de nuestra carrera, pues allí necesitamos un enrutador, ¿no?, que nos conecte a una LAN interna. Tal vez necesitamos el módem que nos conecte a la red principal. Luego la máquina cliente y la máquina servidor. Pero más allá ya no necesito otro tipo de hardware que despliegue la información, ¿no? Entonces estaría de más decir que requiero, por ejemplo, impresoras. En ese módulo yo no necesito impresoras, yo solo necesito la parte visual. Entonces, si ustedes consideran uno de esos elementos en el gráfico como impresora, estaría de más y estaría confundiendo al usuario, dando la idea de que nuestro sistema de información al final hace informes y los imprime. Y eso no es. ¿Ok? Entonces, estos diagramas de despliegue van a ser prácticamente un complemento a los diagramas de componentes que habíamos visto en la sesión anterior. Como bien recordamos, los diagramas de componentes son la parte de software ya desarrollado, ¿no? Los módulos creados, los ejecutables, las librerías, los módulos de conexión o los paquetes de conexión que tenemos hacia la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, estos diagramas de despliegue son los contenedores de estos, ¿no? Esos son los elementos decorativos, llamémoslo así, o la parte que podemos tocar de nuestro sistema de información. Bien. En todo caso, si hablamos de una parte más formal, implementan la topología de nuestro sistema de información. ¿Okay? ¿Para qué se usan? Bueno, el uso de los diagramas de despliegue, más que nada podrían ser para aquellos sistemas que tienen colecciones de hardware grandes, ¿no?, que implican la interacción de diferentes elementos de hardware. Les pongo aquí el caso de EGEMSA, ¿no? Por ejemplo, en EGEMSA ellos tienen un módulo que recibe la data que viene de la central hidroeléctrica, ¿no? Volumen de agua, por ejemplo. Este programa no hace más que recibir la información y guardarla en una base de datos local. No requiere una interacción adicional, ¿sí? Pero ¿qué requiere adicionalmente en hardware? Pues requiere el sensor que está en las turbinas. Entonces allí ese sensor tiene un nombre clave y hace referencia a eso, ¿no? Uno de los elementos visibles del diagrama sería el sensor de detección de volumen de agua. Luego también requiere la línea de conexión, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando el router tipo fibra óptica que requiere para la transmisión de la data desde Machu Picchu hacia la sede central que está aquí en Cusco, ¿no? También tiene que mostrarse en el diagrama como elemento la máquina que la recibe y el gestor de base de datos, que está integrado obviamente dentro de la máquina, ¿no? No requiere más, solo eso. Ahora, ¿cómo saca la información los otros sistemas que tiene GEMSA? Eso es punto aparte, ahí no los tocamos, ¿sí? El diagrama de despliegue solo tiene que interactuar con lo que hace ese sistema de información, otra cosa no. Otro uso que le podríamos dar son en las gráficas cliente-servidor. Ahora están de moda los sistemas de información de este estilo, ¿no? Donde los clientes son usuarios que están cómodamente en sus casas o caminando en las calles, los usuarios móviles. Entonces, para ellos la representación de esta topología sí es necesaria.
Entonces necesitamos un elemento móvil, un elemento fijo de casa o de trabajo, y la representación obviamente del servidor, el servidor de aplicaciones, el servidor de base de datos, etcétera. Bien, otra manera de representarlos o otro uso que le podríamos dar son los sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos son elementos mucho más grandes que involucran grandes cadenas de servidores en los cuales cumplen juntos una misión final, ¿no? Estas gráficas se van a ver pues, en los grandes centros de investigación, donde requieren de servidores prestados, por ejemplo, para poder procesar la gran data que tienen, ¿no? En los sistemas de data mining y procesamiento de información de alta gama. Bien. Bueno, ¿cuáles son los elementos que conforman los diagramas de despliegue? Pues nosotros vamos a conocer los nodos, los artefactos y las asociaciones. ¿Perfecto? Entonces, vamos a verlo ahora en la práctica. Entonces, dentro de nuestro umbrelo, lo que tenemos que hacer es crearnos un primer diagrama de despliegue, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos visto que tenemos nuestros diagramas de componentes e inmediatamente abajo tenemos nuestro diagrama de despliegue. Entonces, allí, nuevo diagrama de despliegue. Le damos un nombre adecuado. Sistema de información, matrículas. Y aquí vamos a empezar a colocar nuestros elementos. Los elementos principales que nosotros vamos a considerar son los nodos, artefactos y sus asociaciones. Nada más, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos los artefactos, vienen a ser los componentes de hardware. Los nodos son estos, los elementos de hardware que vamos a considerar, y las relaciones, ¿no? Podríamos tener tipos direccionales para ver el flujo de data, podríamos tener también las dependencias y las generalizaciones, pero no son utilizados, ¿no? No son utilizados. Por lo general son las líneas sólidas nada más. Entonces aquí nuestro primer modelo podríamos decirle cliente estático. Al decir cliente estático me refiero pues a un usuario del sistema que va a estar en una máquina de escritorio, ¿no? Puede estar trabajando en su casa, en la oficina, etc. Luego podríamos considerar también a un elemento móvil. Cliente móvil. Bueno, me refiero a estos, a los que utilizan sus teléfonos móviles, tabletas, ¿no? Todos, o laptops es más, podrían estar haciendo uso de internet para conectarse a sus diferentes sistemas y están interactuando con a través de una red, ¿no? Entonces todos estos se van a conectar a otro servicio, un servidor web. Bien. Este servidor web no es más que el enlace, ¿no? La carita de presentación que nos va a dar para el funcionamiento del sistema. Y luego este servicio web también tiene que conectarse con otro servidor adicional. Podríamos darle el nombre de servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones tiene toda la lógica de nuestro programa, todos los módulos instalados ahí adentro, ¿no? Y adicionalmente, como servidor de aplicaciones, puede o no tener la base de datos integrada. Si no es así, pues lo ponemos también como elemento independiente, ¿no? Le decimos servidor de base de datos. Y lo ponemos en general, porque no podríamos especificar, digamos, MySQL, Oracle, Cassandra, MongoDB, no, simplemente servidor de base de datos, no le vamos a dar un nombre en particular, ¿no? Y por último, ¿qué hace nuestro servidor de aplicaciones? Este servidor de aplicaciones, una vez procesadas, también requiere, por ejemplo, de impresoras, ¿no? Entonces aquí sí va a ser válido ponerle impresora. O nuestro servidor de impresión también podría ser, ¿no? Porque al tratarse de elementos que van a estar en la nube, podríamos lanzar la impresión a las diferentes unidades, ¿no? Tal vez tenemos una sede en Arequipa y queremos que el informe que nosotros estamos realizando, que hemos trabajado ahora desde Cusco, sea impresa en la oficina de gestión de la sala de Arequipa, ¿no? Entonces
Es más, podríamos decirle allí no solo impresora, sino que es el servidor de impresiones. ¿Y las asociaciones cómo van? Bueno, son simples líneas, ¿no? Simples líneas entre los elementos que nosotros vamos a tener. Y hemos visto cuál va a ser la secuencia entre ellos y simplemente va a ir de este modo, ¿no? Ahora solo es cosa de acomodarlos para que se vean bien lo que se refiere el diseño, el despliegue. Y listo, nuestro diagrama de despliegue estaría terminado. Eso es todo en función a este tipo de diagramas. Es uno de los más simples que nosotros podemos tener dentro de los informes que requiere nuestro usuario final, ¿no? Al final esto es como un manual de usuario, ¿no? Representémoslo como un manual de usuario. Bueno, un elemento adicional más serían los estereotipos que podríamos agregarle a cada uno de estos, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, nuestros clientes estáticos y móviles no son más que, digamos, pantallas que se van a visualizar en sus dispositivos, ¿no? Entonces podríamos indicarle que estos forman parte de un estereotipo del tipo interface, ¿no? Y simplemente es para renombrarlos en este estado, ¿no? Se tratan de interfaces. El teléfono móvil en realidad cumple sus funciones de teléfono, mensajero, chat y demás, pero también tiene pues una interfaz móvil para que podamos conectarla, ¿no? Entonces tiene por aquí tal vez un APK que ha sido diseñado solo para él. Y lo mismo para nuestro cliente estático. Este cliente estático necesita de un instalador que tiene que ser descargado e instalado aquí para que funcione, ¿no? Entonces de ese modo nosotros representamos esto. Ahora, en el caso de solo sea un navegador, pues simple, ¿no? No le ponemos este estereotipo, ¿no? Se trata de parte del desarrollo de nuestro sistema y simplemente quedaría acá. Para aquí sí necesito un APK y para este no, necesito simplemente un navegador, ¿no? Que no es instalado, es propio del sistema. Bien, entonces eso es todo en función a nuestros diagramas de despliegue.